y tuve que crear a causa de que estaba lleno ya el otro correo, el que yo había puesto en mi ficha de inscripción. Ujú. Y creé otro porque no podía, estaba colapsado. Te digo, Joana, que eso tendrías que ver con el delegado y solucionar con dirección académica, porque si todas las tareas, todos son los correos que ustedes declararon en la facultad. Ustedes no pueden Profe, tener, un ratito, por permiso, favor, profe. un ratito. Ustedes no pueden tener un correo, crear otro correo para entrar en el Classroom diferente a lo que declararon en la facultad. Sí o sí tiene que ser el mismo. Entiendo, veré eso entonces, pero le cuento por qué fue, porque estaba Sí. colapsado una vez que yo ingresé y por eso Bueno, nada más. ok. Ahora lo que vamos, ya son las 8:16. Me gustaría empezar ya con el grupo 2 la exposición y les pediría por favor que guarden silencio para respetarle a los compañeros. ¿Está bien? Todos los del grupo 2, si por favor pueden encender sus cámaras. Profe, yo estoy sin luz ahora, profe, estoy a oscuras literalmente. Y vos estás dentro, a Ronaldo, sí. Sí, Eh, profe. ok. Bueno, por esta vez vamos a hacer una excepción, pero como saben, es importante que todos mantengan la cámara prendida, ¿verdad? Bueno, Por eso tú nomás, profe, por el mal tiempo. ah, Antes de que ya quería comunicar hace rato, profe, yo estoy ahora en mi trabajo todavía, ¿verdad? Yo tengo un acuerdo para vender la cama y de mi teléfono no me estoy conectando. bueno, vamos a empezar la exposición. ¿Está bien? Y cuando les llegue el turno, por lo menos un rato, prendan su cámara. ¿Quién va a empezar la exposición? Yo, profe, justamente. Bueno, Ronald. ¿Puedes empezar, por favor? Ok, profe. Muy buenas tardes, profe Evelyn, compañeros oyentes. Mi nombre es Ronald Alfonso, soy integrante del grupo número 2 y el día de hoy les estaremos presentando los temas que son la civilización de Mesopotamia y la de Hebrea. Bueno, Mesopotamia. Su nombre proviene del griego que significa tierra entre dos ríos. La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 6.000 años. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana, como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos, mitos, episodios bíblicos como el diluvio universal o el primer conjunto de leyes conocido como el Código de Hammurabi. Los distintos pueblos mesopotámicos prosperaron culturalmente y fueron en su época uno de los grandes polos civilizatorios de Eurasia, aunque siglos después fueron poco más que territorio de disputa de los grandes imperios de la antigüedad tardía, como el Imperio Romano y el Imperio Persa. Y a continuación mi compañera les estará diciendo más acerca del tema. Muchas gracias, compañero. Buenas noches, doctora Evelyn. Buenas noches, compañeros. Me presento. Buenas Mi noches, nombre es Karen Centurión. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Buenas noches, doctora Evelyn. Continuamos con la exposición. Yo le voy a hablar un poco acerca de la organización política en Mesopotamia. Las ciudades, estados, eran gobernados por un en sí. En sí significa rey. También eran gobernados por sacerdotes. Los sacerdotes más que nada cumplían funciones de administración y control. El rey era la autoridad máxima, su poder era absoluto y hereditario, ¿verdad? Es decir, no existía esa división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El rey podía reformar las leyes a su voluntad. Cabe resaltar que una de las funciones principales de aquella época es que los reyes hacían reinar el derecho, es decir, la equidad, el orden y en consecuencia la justicia.
Mi compañera Adriana le va a estar hablando un poco más acerca de este tema. Muchas gracias, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Te Adri. escuchamos, te escuchamos. Sí, compa. Yo soy Adriana Florentín y les voy a estar hablando sobre los sumerios. Si se puede cambiar la diapositiva, por favor. Eran un pueblo de Mesopotamia cuya civilización floreció entre 4100 y 1750 a.C. Fueron los acadios quienes los nombraron. Cabe destacar que el término significa tierra de los reyes civilizados. Fueron los primeros en utilizar la escritura y también construyeron grandes templos. Los sumerios inventaron los jeroglíficos que más tarde dieron lugar a la escritura y su lengua con el antiguo Egipto. Su legado también fue la rueda, las leyes, los sistemas hidráulicos, la astronomía, la arquitectura. ¿Sí se puede cambiar la diapositiva? Los acadios. La prosperidad de los sumerios atrajo a diversos pueblos nómadas, desde la península arábiga, las tribus semitas, árabes, hebreos y sirios. Invadieron constantemente la región mesopotámica a partir del 2500 a.C. hasta que establecieron su dominio definitivo. En Mesopotamia, el pueblo semita que adquirió mayor relevancia fueron los acadios. Profe, no prendí mi cámara. Ahí se me ve. Sí, ahí está súper genial. Adriana, ¿vas a continuar? Hasta ahí sería mi parte, profe. Ok. Todos los del grupo me gustaría que mantengan su cámara prendida. ¿Quién continúa? Yo, profe, me presento. Yo soy Lucio Jiménez. Mi parte es Organización Sociopolítica y Derecho del Sumerio. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Le voy a estar hablando sobre la Organización Sociopolítica y Derecho del Sumerio. Primero que nada, como estaba diciendo la compañera, los sumerios crearon la escritura, rueda y demás cosas. Pero el sumerio también tuvo periodos. El primer periodo fue el Uruk, también conocido como la primera ciudad de la historia. Es el escenario donde se fueron descubriendo las cosas fundamentales de la historia de la humanidad. Aparece la rueda, la escritura, la datación más antigua en tablillas de arcilla en el mundo son de los Uruk. Era considerada la ciudad una ciudad próspera. Bueno, esto duró más o menos 800 años hasta que llega el segundo periodo, el periodo dinástico. El periodo dinástico, o sea, de tanto que se expandió el pueblo, se empezó a dividir, a crear más ciudades. O sea, durante esa época sobresalen las luchas. Se creó la ciudad como Eridu, Lagash, Umá, Nippur, Kish. Todas entraron en conflicto, en guerra. Después llega el siguiente periodo, el periodo arcaico, donde en esa pelea hay un ganador. El ganador que dirige sería el emperador Sargón, que era líder de Kish, de una de las ciudades, y se apodera de todo Sumerio. Bueno, este fue el primer gran imperio de toda la historia. También se impusieron nuevas lenguas, o sea, ellos empezaron a hablar diferentes lenguas, aparte de lo que ya hablaban el pueblo, o sea, se impusieron, quisieron imponer nuevas tradiciones. Luego fue el renacimiento del Sumerio, donde fue derrocado el emperador, o sea, ya no era el emperador Sargón, eran sus descendientes, fue derrotado y expulsado de la tierra del Sumerio.
También el rey Utu-Gengal fue el que dirigió el derrocamiento de los aicaicos y unificó las tierras, pero ya era más próspera, ya le daban más derecho a los pueblos. Después, en el periodo final, en el periodo Uruk III, ya desapareció el imperio arcaico, ya permitió el renacimiento de lo que serían los pueblos sumerios y regresó el régimen de ciudades del Estado. Ya cada uno tenía su líder, siempre existía un líder principal, pero cada una de las ciudades tenía un representante, se podría decir. Bueno, pasando ya a la estructura social, con respecto a la organización social, la sociedad sumeria era jerárquica y estratificada, o sea, tenía todo bien ordenado, bien estructurado y creado desde el principio. También en la cúspide de la estructura social se encontraba el rey, a quien seguía en importancia una élite de sacerdotes, jefes militares, funcionarios de alto nivel. Después de eso, a continuación se ubican los comerciantes, funcionarios, en artesanos, a campesinos. Después, más abajo, se encontrarían los esclavos, que ya serían el nivel más bajo, se podría decir. La economía de los sumerios era la agricultura, era su principal actividad, llegando a construir un torno de Tigris y al Éufrates, que eran tierras muy grandes, llena de agricultura. Era tan grande la red de canales que permitían ampliar inclusive más y más y más. La civilización agrícola de Sumer se organizó en ciudades y estados regidas por el rey sacerdote, que reciben el nombre de Patesi. Así se le decía a los sacerdotes que dominaban de forma patrimonial a todos los pueblos. En ella floreció vida económica, agrícola, ganadera, muy rica, de la que deriva una cultura artística progresivamente más sofisticada. Pasando ya a los sacerdotes, como mencioné antes, se le decía patesi. Los sacerdotes controlaban la construcción de diques, canales de riego, templos y silos, imponiendo y administrando los tributos a toda la población estaba sujeta. O sea, ellos eran, se podría decir que ellos eran la fuente de comunicación entre el pueblo y lo de la realeza. Tenían el mando del pueblo. Y podrían pasar al siguiente. La justicia era ejercida por los jueces y los ancianos, interviniendo el monarca únicamente en última instancia, salvo en casos de delitos capitales. Algunos de los castigos que se le hacía a los que rompían las leyes era atarles, le tiraban por los ríos, eran colgados y así, que era matar, faltar el respeto a lo de realeza y muchas otras cosas. Bueno, con el desarrollo de las ciudades, las tentativas de la supremacía, una de otras fue tornado inevitable. Durante un milenio sucedieron luchas, control, siempre hubo disturbio, pero siempre se pudo manejar. Esa es mi parte. Genial. ¿Quién continúa? Yo, profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Yo soy Rodolfo y voy a estar hablando de Babilonia. Babilonia era un estado dentro del pueblo de Sumer. Proviene del lenguaje acadio, Bat-il-om o Bat-ilim, que significa las puertas de entrada de los dioses. Se destacó por sus constantes guerras, pero también por sus grandes innovaciones, su avance en el derecho, arquitectura y matemática. Entre el derecho podemos hablar de la ley del Código Hammurabi, y también que su estructura social, así como decían los compañeros, estaba dividida en 3 clases, que sean los Awilud, hombres libres. Estos gozaban de privilegios económicos, religiosos, militares y jurídicos. Después de ellos, digamos, abajo venían los Muskenum, que eran los que se inclinaban. Formaban un grupo de personas que eran dependientes del Estado, eran subordinados del rey,
se mantenían por medio de raciones que venían a ser en especie a cambio de servicios prestados al palacio. Vendrían a ser lo que hoy son los funcionarios públicos, algo parecido. Y último, por debajo, estaban los esclavos, que eran considerados como propiedad de las personas quienes los adquirían. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahora le voy a hablar del Código Hammurabi. Lleva el nombre de Hammurabi en honor al rey Hammurabi, quien se destacó como legislador. Él recibió del dios Esmas, dios del sol y la justicia, normas jurídicas que fueron las 282 leyes, en una piedra de diadorita de 2.25 metros de altura. La diferencia con otras legislaciones es que estas normas fueron puestas por un dios y no por unas personas. En el epílogo decía: bendiciones para todo aquel que cumple con las normas dictadas y amenazas para las que las incumplen. El código trataba de cuestiones de derecho civil, de derecho familiar, establecía una vida conyugal monogámica, pero también aceptaba en algunos casos las poligamias. Sobre derecho de familiar, por ejemplo, el poder absoluto lo tenía el padre sobre su esposa e hijo. Si bien la esposa podía administrar sus bienes, era dueña de su patrimonio, la mitad del patrimonio le correspondía, podía heredar, podía contratar, incluso podía ocupar cargos públicos. Pero el marido tenía un derecho mucho mayor, que era la que podía vender a su esposa como esclava. No hacía a su hijo, pero a su hijo podía entregar hasta 3 años a un acreedor, a préstamos. Lo que sí no podía tener el padre era derechos de muerte sobre sus hijos y sus padres. Trataba también sobre derecho privado, ya en aquel entonces ya había compra, había ventas, obligaciones, transporte. También hablaba sobre derecho penal, era muy riguroso, con penas crueles, desproporcionadas, la ley del talión, las ordalias. La ley talión, por ejemplo, aplicaba si un agresor y la víctima eran de la misma clase social, y cual consistía que la misma ofensa que cometía también era aplicada a él. Después estaban las ordalias. Siguiente cuadro, si podemos pasar, compañero. Las herencias que dejaron. El Código Hammurabi, que es una piedra de 2 metros de altura, que está hoy día en Francia, en un museo. La escritura, que fue la primera forma de implementar las leyes y aplicar mediante la escritura, que hasta hoy día utilizamos ese método. Y después la legislatura y la capacidad diplomática. Muchas gracias, compañero. También ellos, quiero resaltar ahora, que lo más importante fue el derecho a la propiedad, ¿verdad? Y distinguían lo que eran los inmuebles de los muebles, ¿verdad? Eso sí. Es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta, ¿verdad? Porque es que es nuestra civilización, que es historia de las instituciones, es nuestra base. Ustedes con el correr del tiempo dentro de la carrera de Derecho se van a dar cuenta, ¿verdad? Que esto es la base de nuestra, ¿cómo te iba a decir? De nuestra justicia, ¿verdad? Excepto, por ejemplo, la ley del talión, como dijiste, ¿verdad? Que era ojo por ojo, diente por diente. Claro, se decía, por ejemplo, por ejemplo, si un arquitecto hacía mal la casa, ¿verdad? Y esa casa se derrumbaba y le mataba al hijo, entonces el hijo del arquitecto tenía que morir también. En ese sentido, ¿verdad? La ley del talión. Pero lo importante del código Hammurabi es que uno, que la vida conyugal era monogámica, ¿verdad? Que es lo importante, porque los otros eran poligámicos, y que también distinguían la propiedad de lo que eran los inmuebles y los muebles. ¿Está bien? O sea, sí. Es un aporte más que le estoy haciendo. Claro, en algunos casos, por ejemplo, si estuve leyendo que si la esposa era fértil, una esclava podría meterse con el marido y el hijo sería de la pareja. Porque lo importante era el tener el hijo varón, pues. Sí, entonces, eso es lo que más buscaban, ¿verdad? Bueno, pueden continuar. ¿Quién continúa ahora? Buenas noches a todos. Yo le voy a estar dando una pequeña introducción acerca de la civilización hebrea, ¿verdad? La civilización hebrea se presume que inició en 1800 a.C., hace aproximadamente 2000 años antes de la era común. Finalmente se ubicaron en la zona de Mesopotamia, Palestina y después posteriormente llamado Israel. Se cree que fueron una civilización que se alejó de la civilización egipcia
y fueron de nómadas por diferentes lugares hasta asentarse en un lugar mismo que fue mencionado anteriormente. Y toda esa civilización fue liderada por Moisés, ¿verdad? El foco principal de casi toda esta civilización son las sagradas escrituras, que narraban experiencias de los hebreos con un Dios, ¿verdad? Y que también llegaban a todas las personas por medio de los salmos. Eran nómadas, vivían en tiendas y la mayor parte se dedicaban a la cría de cabras, ovejas y demás. Buenas noches, doctora Evelyn. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Mi nombre es Lucía Maciel. Yo le voy a estar hablando un poco de lo que es las instituciones religiosas de los hebreos. Bueno, ellos se caracterizaban monoteístas, que solamente creían en un Dios llamado Yahvé o Jehová. Jehová encontrábamos en la Biblia evangélica y Yahvé encontrábamos en la Biblia católica. Nombre que significa el que hace que llegue a ser. Con su Dios ellos realizaban pactos o alianzas que implicaban beneficio y protección para ellos, pero que también les exigía una cierta conducta. Por ejemplo, el primer pacto fue con el patriarca Abraham, y con este primer pacto el pueblo se comprometió a mostrar fidelidad ante él y obediencia hacia su Dios. Luego se selló el pacto con la circuncisión de todo varón que quería ser parte del pueblo. El segundo pacto se realizó con Jehová y Moisés, mientras el pueblo estaba acompañado en los pies del monte de Sinai, donde se utilizó el sello. Al principio también los hebreos no creían en la retribución o en el castigo de la vida después de la muerte. Como vemos que ocurría entre los babilonios, entre los asirios. Entre ellos existía la creencia de que los difuntos vagaban por el Seol. El Seol es, según el Antiguo Testamento, cuenta que es un lugar oscuro donde se iban los muertos. Mientras que también la creencia judía sobre la vida después de la muerte recién se inserta después de una vida inmortal, compartiendo el paraíso con Dios y esperando su resurrección. Otra de las características de la religión hebrea, también ellos creían fielmente la llegada de un escogido llamado Mesías, que tenía el papel de ser el rey de este pueblo. Finalmente fue escogido, o Mesías llegó a ser Jesús. Y también otra de las características es que se considera que Jehová tiene los derechos sobre este pueblo por ser el creador de todas las cosas, quien además establece leyes, limitaciones y prohibiciones. Para finalizar, Jehová dictó los 10 mandamientos a través de Moisés y los dio al pueblo. Uno de los aportes fundamentales también fueron las celebraciones religiosas, como la Pascua, Pentecostés y Fiesta de los Tabernáculos. Eso es todo. Voy a dar mi aporte en esto. De lo que cuenta la historia, ¿verdad? Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Ellos se fueron al desierto. Y así como dice la historia, ¿verdad? Ellos armaron, cada uno vivían en carpas. ¿Qué pasa con el tema jurídico? Por ejemplo, yo tenía problemas con el vecino, con mi vecina carpa, ¿verdad? Por una gallina, por esto y aquello. Entonces se iban ante Moisés, quien era en ese momento, como decir, el juez, ¿verdad? El que tenía que decir, bueno, ¿sos culpable o no sos culpable, ¿verdad? Pero también dice que Moisés le dice a Dios, ¿verdad? Que él ya no puede más con todo el pueblo porque eran millones y millones, ¿verdad? Entonces él recibió la orden de dividir ese pueblo en castas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada casta tenía un representante
Y ese representante era el que iba a tener comunicación con Moisés en decir los problemas que tenía el pueblo. Entonces, si los problemas de esa casta resolvía como un juez, ¿sí? Entonces, yo creo que así es como nace realmente las castas, ¿verdad? Entonces, si cada uno tenía un problema con la gallina o así mismo dice, ¿verdad? O con las vacas, lo que sea, se iban a eso y ellos así lo resolvían, ¿verdad? ¿Qué pasa con la parte jurídica? Es así cuando hablaron en el grupo pasado en relación a las castas, ¿verdad? No se podían juntar una casta con otras, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene que sí o sí me tengo que casar con mi primo, con el tío, con lo que sea, ¿verdad? Para que todo quede dentro de uno. Profe, tu micrófono. Ahí, ¿me escucharon algo de lo que dije? No, sí, No, la gran parte. Sí. Bueno, entonces esa era la forma de las castas. Yo creo que ahí nace, ¿verdad? El tema de un juez que pueda decidir, ¿verdad? Sobre el tema de cómo hacer una ley, por decir así, para esa casta. Y no se podían mezclar, ¿verdad? Entonces de ahí nace y van ellos conquistando de a poco las tierras, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se van creando las costumbres. Y de ahí entonces nosotros venimos también a ver para poder aplicar nuestras leyes. En serio, yo les digo que historia de las instituciones es una materia sumamente interesante. Si ustedes se ponen a leer, y les digo, va a ser una base para lo que van a estudiar en Derecho Romano. Es apasionante realmente leer y saber las historias, de dónde venimos, cómo se crearon las leyes, quiénes fueron los jueces, por qué nosotros tenemos esta división de poderes, por qué nosotros tenemos que acudir ante un juez, ¿verdad? Es importantísimo. Bueno, ese es mi aporte en relación a lo que habló la compañera. Podemos continuar con la exposición. Profe, Gracias, mi profe. opinión un ratito. ¿Sí? Hablando del tema religioso, para los israelitas, para lo que son los del pueblo de Israel, Jesucristo todavía no vino. Ellos siguen esperando al Mesías. Okay. Eso es más lo que yo quería cortar. Ok, sin problema. Ahora vamos a continuar con la exposición, ¿sí? ¿Quién continúa, Gracias. por favor? Yo, profe. Buenas noches, profesora, compañeros. Gracias, profe, por tu aporte primeramente. Entonces, yo le voy a estar hablando un poquito sobre las instituciones sociales de la organización hebrea. Como bien dijo mi compañera en principio, los hebreos fueron un pueblo nómada. ¿Qué significa eso? Vivían en tiendas de campaña transportables, lo cual les facilitaba ir de un lugar a otro, así bien como explicaste, profe. El foco de esta sociedad hebrea es el grupo familiar, los cuales estaban gobernados por un régimen patriarcal. ¿Qué significa esto? Que la sociedad, o sea, la figura máxima de la sociedad era el padre. Él se encargaba de dirigir la guerra, administraba la justicia cuando era necesario, o en ese caso que nos contaste, profe, de las gallinas. Él era el encargado de disipar ese problema entre las personas, ¿verdad? También dirigía los ritos religiosos, siendo Abraham el primer hombre en asumir ese cargo, y ese mandato fue por un orden divino. Luego de la muerte de Moisés, la jefatura pasó a manos del primer juez, quien fue Josué, quien dividió al pueblo en 12 tribus, lo que se conoció en ese momento como la Confederación de las 12 tribus, quienes fueron los descendientes de los hijos de Jacob. Con el tiempo, este pueblo quería una organización más sólida. Por ello se instauró la monarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que la jefatura del Estado residía en un rey. En este punto cabe resaltar que el aspecto más significativo de la legislación de Moisés o ley mosaica era su contenido social, ya que tenían un especial cuidado entre los huérfanos, las viudas, el auxilio a los pobres, la prohibición de la usura y los intereses. Seguidamente mi compañera le va a estar hablando un poquito más sobre las instituciones políticas. Buenas noches, profesora. Buenos compañeros. Natalia Méndez soy. Buenas noches, Natalia. ¿Puedes abrir un poquito tu cámara para conocerte?
Porque yo entré acá nomás en un costado, Sí. profe, de mis criaturas todavía durmiendo, estoy trabajando todavía yo. Bueno, no hay problema. Gracias, Natalia. Bueno, después de ayer, profesora, yo quiero agregar un poquito más a lo que ya la compañera había agregado sobre la política. La ciudad del templo terminó utilizándose para designar a ciudad del estado. Sumeria era un hecho propiedades de su dios principal. El templo de los dioses ciudadanos eran rasgos centrales de la ciudad. Al principio, probablemente las ciudades sumerias prehistóricas eran básicamente democráticas en su organización, aunque en el sentido moderno de este término, del que tanto se ha abusado. Propone que la primera forma de estructura del gobierno de la ciudad era una asamblea bicameral de ciudadanos libres, con una cámara alta de ancianos y una cámara baja de hombres. En el momento de las crisis, estas asambleas nombraron a un líder que en el correr de los tiempos se convertirían en los monarcas. Hasta ahí, compañera, profesora. Gracias, Doy Natalia. la palabra. Sí. Buenas noches, compañeros, profesora. Yo soy Ingrid Pintos y le voy a estar hablando sobre el derecho hebreo, que se basan en las leyes que se conocieron como los 10 mandamientos creados por Jehová. En el derecho hebreo, todas las leyes emanaban de la voluntad de Dios y se puede apreciar una gran influencia de los derechos de los arameos, cananeos y babilonios, con la diferencia fundamental que el contenido es del tipo moral y religioso. También trataban asuntos de índole penal. ¿Se me está escuchando ahora? Sí. Te escuchamos, Ingrid. Los hebreos eran los descendientes de Abraham, con quien el Señor estableció su alianza. Se denominó pueblo elegido o pueblo de Dios, lo cual daba a sus integrantes cierto nivel de privilegios. No existía distinción de carácter social o régimen de castas entre ellos. Los miembros tenían prohibido adquirir tierras y recibir herencias, y se mantenían de los sacrificios que ofrecían a Dios. La unión matrimonial era monogámica. En el periodo de los patriarcas, la mujer estéril podía dar a su marido una esclava para que pudiera concebir hijos y estos pertenecían al matrimonio. Era un gobierno patriarcal dentro de la familia, donde el padre no tenía derecho sobre la vida y muerte de los hijos. Sí podía venderlos, pero solo a otros hebreos. El primogénito era privilegiado, le correspondía el doble de la herencia. Se aceptaba la adopción para heredar del causante. La mujer podía heredar si se casaba con algún miembro de su clan. Uno de los contenidos sociales eran el cuidado para los huérfanos y viudas, auxilio a los pobres, la prohibición de la usura y los intereses, el año sabático que consistía en liberar a los esclavos y perdón de las deudas por el acreedor, y el año jubilar. Las fuentes de las obligaciones hebreas eran el contrato y el delito. Existían los contratos de depósito, el arrendamiento, los préstamos de dinero, pero se prohibía el cobro de intereses. En su derecho penal también se regían por la ley del talión, pero se tenía en cuenta la intención de la persona y no se hacían distinción entre ricos y pobres. Se establecía la pena de muerte para los que practicaban la hechicería, la blasfemia, la idolatría y otros tipos. Su herencia jurídica fueron los 10 mandamientos. Es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana porque sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron las invenciones fundamentales a las siguientes civilizaciones. Con esto nosotros estamos presentando lo que es nuestro tema y agradecemos también a los compañeros. Profe, permiso, no soy del grupo, pero le quiero hacer una pregunta nomás, si nos puede repetir los contratos que se utilizaban en ese tiempo, por favor. Sí. Existían los contratos de depósito, el arrendamiento, los préstamos de dinero, pero se prohibía el cobro de los intereses. Muchísimas gracias.
O sea, en realidad la usura lo que estaba prohibido, ¿verdad? Sí, estaba Por el prohibido. cobro de los intereses, la usura es lo que realmente estaba prohibido. Pero usura no es el cobro exagerado de intereses, o sea, el cobro de intereses Exacto. acaso no El está... cobro, hoy Podían día no cobrar intereses. no se podía en esa época cobrar, ¿verdad? Pero hoy día sabemos que la usura es el cobro indebido de los intereses, ¿verdad? Por Sí, eso hay está una ley prohibido. que rige ese interés, ¿verdad? El Banco Central rige, ahí tiene una ley y una escala para el cobro de los intereses que manejan los bancos y financieras. ¿Usted sabía de cuánto es, profe? ¿De cuánto No, por la verdad ciento? ya no recuerdo más. Pero cuando uno abre una financiera, un banco, ¿verdad? Todo eso tiene que estar registrado dentro de la constitución de la empresa que se va a abrir, que lo controla otra vez el Banco Nacional, perdón, el Banco Central. Bueno, Ingrid, fuiste la última, ¿verdad? Sí, soy la última, profe. Muy excelente la exposición. Les felicito porque no leyeron, se expresaron súper bien, ¿verdad? Y bueno, se prepara para la próxima clase el grupo 3. Ay, Profe, sí, muchísimas gracias por tu aporte también, que nos ayudaron sí. muchísimo bastante. Te agradecemos. No, Muy gracias a agradecido. ustedes, excelente exposición. Espero que tengan un buen fin de semana, un buen feriado, que descansen y estudien mucho sobre todo, para que puedan ingresar a esta gloriosa facultad de Derecho. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Gracias, Profe. profe. gracias. Buenas Que noches. tengan un buen fin. Gracias, profe. Hoy, como es la Gracias, Ana. Pues la asistencia, ¿cómo sería? La asistencia es en relación a los que ingresaron en el Classroom. Ya varias veces la doctora Pili estuvo repitiendo, ¿verdad? En relación al control de la asistencia, se van a subir unos materiales y voy a esperar las directivas de la doctora Pili en relación a la tarea que se va a subir en el Classroom. ¿Sí? Entonces, de ahí, en relación a esta exposición, vamos a controlar la asistencia. Gracias, profe. Bueno, cuando Dale, gusten, profe, gracias. Buenas noches. Hola, profe. chao, chao. Gracias, Permiso, profe. profe. En ese caso sería para hoy la entrega, si es que todavía no sabemos en qué horario se va a hacer. No, la verdad. O sea, evidentemente se va a subir en el Classroom y cuando una vez que se sube en el Classroom dice la directriz de los puntajes y hasta qué hora o hasta qué día se puede entregar la tarea. Voy a estar hablando con la otra Pili en relación a eso, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, profe, por la Sí, aclaración. gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Excelente grupo 2. Así también espero el apoyo el próximo viernes. Están todavía casi todos. Estoy recibiendo el mensaje de la otra Pili y dice que por la exposición excelente que ella estuvo escuchando, llevan todos presentes el día de hoy. Bien ahí. Gracias, profe. No, bien. Nuestra diapositiva, qué lindo, profe.